La mansión de mármol gris de Massachusetts Avenue se alzaba sobre el cuidado jardín como un guardián silencioso de la tradición de la familia King. Olivia estaba de pie junto a la alta ventana del salón, acariciándose distraídamente el vientre redondeado. Después de 8 meses de embarazo, aún no se había acostumbrado a esta casa, donde cada cosa parecía juzgar silenciosamente su presencia. Las pesadas cortinas de terciopelo, los muebles antiguos de caoba, la colección de figuritas de porcelana, todo respiraba una sofisticada arrogancia, igual que la dueña de la casa. Angela King había convertido su hogar en un templo del gusto impecable y las convenciones sociales, donde los sentidos no tenían cabida. Olivia echó un vistazo al enorme reloj del piso. Eran las 4. Sus dedos juguetearon con el borde de su blusa de seda, un regalo de su suegra que le había sido entregado con una sutil risita. Querida, deberías vestirte más adecuadamente a nuestro círculo, apropiada para nuestro círculo. Eleanor, el ama de llaves, se deslizaba silenciosamente por la casa, arreglando arreglos florales de orquídeas blancas. Llevaba el pelo canoso recogido en un moño inmaculado, y su austero vestido oscuro subrayaba su condición de guardiana del orden doméstico. Al pasar junto a Olivia, sonrió débilmente. Era la única persona de la casa que la trataba con amabilidad. Señora Olivia, ¿por qué no toma asiento? No debería permanecer tanto tiempo de pie en su posición, dijo Eleanor en voz baja, ajustando la servilleta blanca como la nieve sobre la mesa de caoba. Gracias, Eleanor, pero no puedo estarme quieta. Olivia se pasó la mano por la frente y se quitó las gotas de sudor que habían salido. La puerta principal se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire fresco y a Walter King. Llevaba el pelo rubio alborotado por el viento y su rostro mostraba la habitual expresión de preocupación. Se acercó a su mujer y le tocó ligeramente la mejilla con los labios. ¿Cómo te encuentras? Quizá debería haberme quedado en casa. Había auténtica preocupación en su voz, mezclada con la perenne incertidumbre. Estoy bien, de verdad. No puedo perderme el aniversario de tu madre. Olivia intentó sonreír, pero la sonrisa le salió forzada. En ese momento, Angela King bajó las escaleras. Su aspecto siempre recordaba al de una actriz en el escenario. Postura impecable, elegante vestido de marfil, un collar de perlas al cuello. Cada uno de sus movimientos estaba calibrado por décadas de vida social. Walter, querido, ¿has comprobado si ya está todo listo en la sala del banquete? Su voz sonaba melodiosa, pero se podían oír en ella notas aceradas. Angela ignoró deliberadamente la presencia de su cuñada, como había hecho durante los 3 últimos años. Sí, mamá, todo lo de tu lista. Grace prometió venir pronto para ayudar con los últimos preparativos. Walter se quitó la corbata, un viejo gesto que delataba su nerviosismo. Olivia sintió que el bebé que llevaba dentro se movía, como si reaccionara a la tensión. Se tapó los ojos, tratando de concentrarse en su respiración como le había enseñado el doctor Preston. Marcus Preston era el único de los amigos de Walter que apoyaba abiertamente su matrimonio a pesar del disgusto de Angela. Espero que no vayas a ponerte ese vestido para esta noche. La fría voz de su suegra sacó a Olivia de su ensueño. Angela la miró con ojos críticos. No, he preparado el vestido de noche como me pediste. Olivia trató de hablar con calma, aunque por dentro todo se apretaba de humillación. Bien. No quisiera que mis invitados se sintieran incómodos. Ángela se volvió hacia su hijo. Walter, llévame al invernadero. Tengo que asegurarme de que las mesas están bien colocadas. Se marcharon, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y un pesado silencio. Eleanor, que había estado observando la escena en silencio, se acercó a Olivia y le apretó suavemente la mano. No te lo tomes como algo personal, querida. La señora King tiene sus propios demonios, dijo el ama de llaves en voz baja, pero había una profunda comprensión en sus palabras. ¿Qué demonios podrían justificar tal crueldad, Eleanor?
Llevo 3 años intentando encontrar un enfoque, pero cada vez me siento más ajena. Olivia se apoyó en la fría pared, sintiéndose repentinamente débil. Hay muchos secretos en esta casa, señora Olivia. Algunos de ellos están enterrados tan profundamente que hasta sus propios guardianes temen tocarlos. Eleanor se ajustó el delantal impecablemente planchado. Ven, te ayudaré a prepararte para esta noche. Mientras seguía al ama de llaves escaleras arriba, Olivia sintió un extraño presentimiento. La luz del sol que entraba por las vidrieras dibujaba fantasiosos dibujos en las paredes que recordaban presagios. La casa estaba en un silencio engañoso, solo interrumpido por las voces apagadas de los trabajadores que llegaban para preparar las fiestas. En su habitación, Olivia se detuvo frente a un gran espejo. El reflejo mostraba a una mujer joven con una mirada cautelosa en sus ojos marrones y los labios obstinadamente apretados. El embarazo había suavizado sus facciones, pero no podía ocultar su tensión interior. En el tocador había una fotografía de ella y Walter el día de su boda. Ella había creído entonces que el amor podía superar todos los obstáculos. Llamaron a la puerta y Grace Hudson, la amiga más íntima de Angela, apareció en el umbral. A diferencia de la señora de la casa, Grace irradiaba una calidez y amabilidad naturales. Olivia, cariño, ¿cómo te encuentras? Te he traído un té de hierbas, una vieja receta de mi abuela que ayuda con la ansiedad. Grace colocó una delicada taza de porcelana sobre la mesa. Gracias, Grace. Siempre eres tan amable conmigo, aceptó Olivia agradecida, saboreando el aroma a menta y manzanilla. Sabes, recuerdo a Ángela de forma muy diferente. Antes de aquel incidente, estaba llena de vida y amor, titubeó Grace, como si hubiera dicho demasiado. Lo siento, ignora la cháchara de la anciana. Veamos tu vestido para esta noche. Olivia quiso preguntar más sobre aquel incidente, pero decidió no insistir. En su lugar, sacó de su armario un vestido de noche azul oscuro, elegido especialmente para el aniversario de su suegra. Grace asintió con aprobación, ayudándola a enderezar los pliegues. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se desvanecía lentamente. En la mansión se oían los preparativos de la celebración, las voces apagadas del personal, el tintineo de los platos, la música suave. Olivia sintió una inexplicable ansiedad en su interior. Iba a ser una noche especial para la familia King, pero no podía evitar la sensación de que se estaba preparando algo más que una cena. Llamaron de nuevo a la puerta. Era Walter, que volvía del invernadero. Su rostro expresaba una mezcla de cansancio y preocupación. Mamá insistió en reorganizar todas las mesas. Hoy parece especialmente nerviosa. Se sentó en el borde de la cama, aflojándose el nudo de la corbata. Tal vez porque es un día especial, sugirió Olivia con cautela, tomando asiento junto a su marido. No es solo el aniversario. La he oído hablar con Grace. Parece que hoy es alguna fecha importante relacionada con el pasado. Walter tomó la mano de su mujer entre las suyas. Siento tener que pasar por todo esto, sobre todo ahora, en tu situación. Olivia se apretó contra su hombro en silencio. Fuera de la ventana, la lluvia empezaba a lloviznar. Las gotas tamborileaban sobre el cristal, creando una caprichosa melodía. En algún lugar del fondo de la casa, un reloj daba las 5. Faltaban solo 2 horas para la celebración. El salón de banquetes de la mansión King se iba llenando de invitados. Las lámparas de cristal proyectaban una suave luz sobre las paredes beige, decoradas con cuadros de marco dorado. Camareros con guantes blancos se deslizaban en silencio entre los invitados con bandejas de champán. Angela King aceptó las felicitaciones, exudando un glamour social perfeccionado durante décadas. Su vestido gris perla de un famoso diseñador subrayaba el estatus y el gusto impecable de la señora de la casa. Grace Hudson estuvo siempre a su lado, atenta al estado de ánimo de su amiga.
Olivia estaba apartada del grupo principal de invitados, apoyada en una fría columna de mármol. Su vestido azul oscuro era elegante, pero se sentía incómoda bajo las miradas de la multitud. Walter se acercaba a ella de vez en cuando, pero estaba distraído con los socios de su madre, que querían hablar de nuevos proyectos. «Tome un poco de agua, señora Olivia». Eleanor se materializó junto a un vaso de agua mineral. Se ha puesto pálida. El dolor sordo en la parte baja de la espalda se intensificó, pero Olivia trató de no dar ninguna señal de ello. Hoy era el día de Angela y no quería causarle problemas innecesarios. Marcus Preston, al darse cuenta de su estado, se separó del grupo de invitados y se dirigió hacia ella. «¿Cómo te encuentras?» Había preocupación profesional en su voz. «Estoy bien, solo cansada». Olivia intentó sonreír, pero la sonrisa le salió forzada. El tintineo de una copa llamó la atención de los reunidos. Angela ocupaba el centro del escenario junto a la chimenea, preparándose para pronunciar un discurso. Su postura era impecable y en sus labios se dibujaba una sonrisa confiada. «Queridos amigos, os agradezco a cada uno de vosotros que hayáis compartido conmigo esta velada tan especial». Hizo una pausa espectacular. De repente, Olivia sintió que un líquido caliente le bajaba por las piernas. Durante los primeros segundos se quedó de pie, paralizada por el horror de darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. El charco sobre el caro parqué se hizo cada vez más visible. «Dios mío», susurró reprimida. Angela, al notar movimiento entre la multitud de invitados, desvió la mirada hacia su cuñada. Su rostro se contorsionó de ira y disgusto. Varios de los invitados retrocedieron, creando un espacio vacío alrededor de Olivia. «Tú lo has hecho a propósito». La voz de Angela se quebró en un grito. «Arruinar mi fiesta es lo único que sabes hacer». «Mamá, por favor». Walter intentó calmar a su madre, pero ella le apartó la mano. «Fuera, fuera de mi casa ahora mismo». Angela señaló la puerta con una mano temblorosa. Olivia se tambaleó hacia la salida. Marcus intentó sostenerla, pero Angela le cerró el paso. «No te atrevas a interferir, Marcus. Sabes que no merece formar parte de nuestra familia». Grace intentó razonar con su amiga. «Angela, está embarazada de tu nieto. Despierta». «Ese bebé...» Angela hizo una pausa, como si tragara algo amargo. Una extraña expresión brilló en sus ojos, una mezcla de dolor y resentimiento persistente. Walter salió por fin de su estupor y corrió hacia su mujer, pero Olivia ya estaba saliendo del vestíbulo. Su figura tambaleante con el vestido azul oscuro se reflejaba en los numerosos espejos como una pesadilla recurrente. Eleanor, que había seguido discretamente a Olivia, consiguió alcanzarla en la puerta principal, donde la joven se dobló a causa de una repentina contracción. «Señor Preston», el ama de llaves gritó. «¡Una ambulancia! ¡Rápido!». Marcus salió corriendo detrás, sacando su teléfono a medida que avanzaba. Su rostro estaba concentrado y ansioso. Había un silencio opresivo en la sala de banquetes. Los invitados empezaron a despedirse apresuradamente, alegando la hora tardía y los asuntos urgentes. Angela estaba de pie junto a la chimenea, apretando el vaso con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Grace se acercó a su amiga y le dijo en voz baja: «Te das cuenta de que acabas de cometer un gran error, ¿verdad?». «No te atrevas a juzgarme», siseó Angela. «Tú no sabes». «No, tú eres la que no lo sabe». Grace sonaba realmente enfadada por primera vez en años. «Estás tan envuelto en tu propio dolor que estás dispuesto a arruinar la vida de tu propio hijo». Walter se escabulló entre el vestíbulo y la puerta principal, sin saber qué hacer. Sus ojos se encontraron con la mirada de su madre y, por primera vez, vio algo parecido al miedo en sus ojos. Fuera se oía el aullido de las sirenas de las ambulancias.
Los invitados se apresuraban a abandonar la mansión, cuchicheando y lanzando miradas lascivas a la anfitriona. La fiesta se había arruinado sin remedio, pero nadie se daba cuenta de que aquello no era más que el principio de los acontecimientos que pondrían patas arriba la vida de la familia King. El pasillo del hospital estaba ahogado por la tenue luz de las lámparas nocturnas. Angela King estaba sentada en una silla de plástico, con un sobre sin abrir entre las manos. Su pelo inmaculado estaba revuelto y su vestido gris perla arrugado. Por primera vez en años se permitió verse imperfecta. Grace se sentó a su lado, sin decir palabra. Sabía que la mente de su amiga estaba volviendo a 30 años atrás, un hospital diferente, una noche diferente, pero el mismo silencio agonizante de la espera. Ángela se tapó los ojos, hundiéndose en los recuerdos. Una noche de verano de 1994. Entonces era muy distinta. La joven esposa del ambicioso empresario Robert King, embarazada de su primogénito. Robert había insistido en la mejor clínica privada, los mejores médicos, pero incluso el dinero y los contactos se mostraron impotentes ante los caprichos del destino. Hicimos todo lo que pudimos. Las palabras del médico aún resonaban en sus oídos. Lo siento, S.R.A. King, pero el bebé no pudo salvarse. Esa pérdida la cambió para siempre. Robert se sumergió en su trabajo y ella se encerró en su propio dolor. 2 años después, adoptaron a un recién nacido, Walter. Su marido insistió en que nadie supiera la verdad sobre los orígenes del niño. Se mudaron a otra ciudad, cambiaron de médico, destruyeron documentos. Solo Grace sabía la verdad. Ella estaba allí aquella terrible noche, sosteniendo la mano de Angela mientras ella sollozaba, maldiciendo al mundo. Y ahora estaba aquí de nuevo, testigo mudo de otro drama familiar. «Nunca se lo dijiste», dijo Grace en voz baja, mirando el sobre que su amiga tenía en las manos. «¿Por qué? ¿Para que se sintiera aún más extraño?» Angela sonrió amargamente. Robert tenía razón. Algunos secretos es mejor no tocarlos. Walter apareció en el otro extremo del pasillo. Llevaba el pelo rubio revuelto y la corbata caída. Se detuvo al ver a su madre, pero no se atrevió a acercarse más. «Me echa la culpa». Angela se pasó la mano por la cara, enjugándose lágrimas invisibles. Y con razón. «Solo está asustado». Grace le tocó el hombro con suavidad. «Igual que tú entonces». Angela se estremeció. Los recuerdos volvieron con renovado vigor. Después de perder a su bebé, se había jurado a sí misma no volver a sentir un dolor así. Quizá por eso se había resistido tan desesperadamente al embarazo de Olivia. El miedo a la pérdida se convirtió en una rabia ensordecedora dirigida a la nuera que se atrevía a ser feliz donde la propia Angela había fracasado. Marcus Preston salió de la sala de partos, quitándose la mascarilla mientras caminaba. Su mirada era cansada pero tranquila. Walter se precipitó hacia él, inundado de preguntas. «Su estado es estable», dijo Marcus con voz profesionalmente distante. «Pero las próximas 12 horas serán críticas». Angela se levantó lentamente. El sobre se le cayó de las manos temblorosas, esparciendo viejas fotografías por el suelo, instantáneas amarillentas que se esparcían por el linóleo del hospital. La joven Angela en la sala de maternidad, la sonrisa feliz de Robert, una pequeña tumba en el cementerio. Grace se apresuró a recoger las fotos, pero una de ellas cayó en las manos de Walter. Se quedó inmóvil, mirando la imagen. La foto mostraba a la joven Angela sosteniendo un pequeño bulto envuelto en una manta azul. La fecha en el reverso era 2 años antes de su nacimiento oficial. «¿Mamá?», le temblaba la voz. «¿Qué pasa?». Angela palideció. 30 años de secretos cuidadosamente guardados se habían derrumbado como un castillo de naipes. Miró a su hijo, tan parecido y a la vez tan completamente extraño. En sus ojos había una pregunta muda, cuya respuesta ella había estado ocultando toda su vida. «Lo siento»,
dijo con un solo labio. Mi intención era buena. Eleanor apareció en el pasillo desapercibida como una sombra. Había trabajado en casa de los King desde antes de que Walter naciera y conocía todos los secretos de la familia. Su presencia pareció calmar el tenso ambiente. La SRA. Olivia pregunta por usted, señor Walter, dijo en voz baja. Necesita apoyo en este momento. Walter desvió la mirada de la fotografía a su madre y luego a la puerta de la maternidad. Una lucha interna se reflejó en su rostro. Sin decir palabras, se dio la vuelta y se dirigió a su mujer, dejando la fotografía en el banco del hospital. Grace la recogió y se la tendió a Angela. Ella negó con la cabeza. Déjala. Quizás sea hora de que se sepa la verdad. En ese momento, el llanto de un recién nacido llegó desde la sala de partos. Angela se estremeció, reconociendo en aquel llanto el eco de su pérdida de hacía mucho tiempo. Durante 30 años había vivido rodeada de los fantasmas del pasado, dejando que el dolor envenenara el presente. Marcus se sentó a su lado, rompiendo los límites tácitos de las convenciones sociales. Sabe, señora King, a veces la vida nos da una segunda oportunidad, no para arreglar el pasado, sino para construir un nuevo futuro. Angela le miró sorprendida. Aquel joven médico, amigo de su hijo adoptivo, le parecía de pronto extraordinariamente sabio. Recordaba cómo se había resistido con vehemencia a su presencia en la vida familiar por considerarlo de categoría insuficiente para su círculo. ¿Lo sabías?, preguntó en voz baja. Lo suponía. Marcus se encogió de hombros. Es difícil mantener secretos así durante mucho tiempo en los círculos médicos, pero eso no importa. Lo que importa es lo que está pasando ahora. Eleanor volvió a aparecer, esta vez con una taza de té caliente para Angela. La vieja ama de llaves siempre sabía lo que se necesitaba en un momento de necesidad. Puso la taza sobre la mesa y dijo: a veces las peores tormentas traen los cambios más importantes, SRA. King. Angela acunó la taza entre sus dedos temblorosos. El aroma de la bergamota le recordó los tiempos en que solo era una joven que soñaba con la felicidad, antes de que el dolor y el miedo la obligaran a construir muros impenetrables alrededor de su corazón. Poco a poco iba amaneciendo en el pasillo. Los primeros rayos de sol coloreaban de un suave rosa las estériles paredes del hospital. En algún lugar de la sala de partos, su nuera luchaba por sobrevivir y su hijo intentaba comprender la verdad sobre sus orígenes, y por primera vez en años, Angela sintió que su mundo perfectamente construido se desmoronaba, quizá para dejar sitio a algo más real. La maternidad de la clínica parecía una fortaleza sitiada. Marcus Preston dirigía el equipo médico con voz firme y clara, mientras daba órdenes a las enfermeras. Los monitores emitían pitidos alarmantes que reflejaban el estado inestable de Olivia. Walter estaba de pie junto a la mampara de cristal, con la frente apoyada en la fría superficie. Tenía las manos tan apretadas que sus nudillos estaban blancos. Su traje de noche estaba arrugado, con una mancha de café derramado en la manga. La tensión está bajando. La voz de la enfermera cortó el silencio. Marcus se inclinó sobre Olivia, comprobando sus constantes vitales. Su rostro permanecía tranquilo, pero podía leer la tensión en sus ojos. No solo conocía a esta paciente como médico, era la mujer de su mejor amigo, la que podría haber sido más si las circunstancias hubieran sido distintas. En el pasillo, Eleanor rezaba en silencio, acariciando las cuentas de su rosario. La vieja ama de llaves recordaba otra noche, otra parturienta, la joven Angela, cuya pérdida había cambiado a toda la familia. Era como si la historia se repitiera, pero ahora tenían la oportunidad de arreglar las cosas. Grace se sentó junto a Angela, que estaba congelada, con la mirada fija en un punto. Tenía el pelo despeinado y el maquillaje corrido, pero no parecía darse cuenta. Recordó la primera vez que vio a Olivia, las palabras duras, las miradas frías,
¿Cuánto tiempo había pasado odiando? La hemorragia está empeorando, llegó de la sala de partos. Walter se sacudió como si hubiera recibido un golpe. Marcus trabajaba metódicamente, con movimientos medidos y precisos. Recordaba todos los casos de su consulta, todas las situaciones difíciles, pero ahora se jugaba mucho más que su reputación profesional. «Preparen el quirófano». Su voz sonaba tranquila, pero había una nota acerada en ella. «Necesitamos una cesárea». Olivia fue llevada apresuradamente al quirófano. Tenía la cara pálida y los labios azules. Walter se apresuró a seguirla, pero fue detenido. Los ojos estaban llenos de la desesperación de un hombre impotente para ayudar a sus seres más cercanos. Ángela se levantó de su asiento. Sus movimientos eran mecánicos, como si se moviera en un sueño. Se acercó a su hijo y lo abrazó por primera vez en años, permitiéndole esconder la cara en su hombro como cuando era niño. «Debería haber sido más fuerte», dijo con voz apagada. «Debería haberla protegido». «No, cariño», Ángela le acarició la espalda. «Yo soy el que debería haber sido mejor. Debería haber visto más allá de su dolor». Fuera de las ventanas del hospital estaba amaneciendo. Los primeros rayos de sol pintaban de rosa las paredes estériles. En algún lugar, a lo lejos, se oía el ruido de la ciudad despierta, el claxon de los coches, las voces de los transeúntes, la vida que seguía adelante pasara lo que pasara. Una enfermera salió del quirófano con un bulto. La pequeña criatura, envuelta en una manta azul, dio señales de vida con un grito desgarrador. Walter se quedó helado, temeroso de creer lo que veía. Su hijo, señor King. La enfermera le entregó el bebé con delicadeza. El doctor Preston sigue trabajando con su esposa, pero el bebé está perfectamente. Ángela miró fijamente a su nieto, dudando en acercarse. En su carita vio el reflejo de otro hijo, el que había perdido hacía años. Pero ahora algo nuevo se añadía a la amargura de la pérdida, la esperanza. Eleanor se acercó a ella y la cogió suavemente por debajo del brazo. «Se parece tanto al señor Walter de niño». «No», Ángela negó con la cabeza. «Se parece a Olivia, la misma barbilla testaruda». El tiempo transcurrió con una lentitud angustiosa. Marcus apareció una hora más tarde, cansado pero satisfecho. Quitándose la máscara, sonrió a Walter. «Todo va a salir bien. Olivia es fuerte». Grace apretó discretamente la mano de Ángela. Su amiga lo sabía. Este momento podía ser el comienzo de algo nuevo, si tan solo Ángela pudiera encontrar la fuerza para dejar atrás el pasado. «Walter», la voz de Ángela temblaba. «Quiero pedirte perdón, de ti, por Olivia, a este bebé». Su hijo se volvió hacia ella, acunando al bebé dormido contra su pecho. En su mirada se leía una mezcla de cansancio, alivio y algo parecido a la comprensión. «Sabes, mamá», habló en voz baja para no despertar a su hijo. «A veces las tormentas más fuertes traen los cambios más importantes». Ángela reconoció las palabras de Eleanor y una leve sonrisa apareció en sus labios. A las puertas del quirófano, Olivia estaba siendo preparada para su traslado a planta. Amanecía un nuevo día, que prometía cambios para los que la familia King no estaba preparada, pero que tal vez todos necesitaban. La habitación del hospital estaba bañada por la luz de la mañana. La luz del sol se filtraba a través de las persianas, pintando intrincados dibujos en las paredes blancas. Olivia dormía, con el rostro pálido pero tranquilo. Numerosos instrumentos sonaban en silencio, midiendo el ritmo de su cuerpo en recuperación. Walter dormitaba en una silla junto a la cama, cogido de la mano de su mujer. Su traje desaliñado y su pelo revuelto denotaban una noche de insomnio. El pequeño bultito en la cuna transparente del hospital dormía tranquilamente, acurrucándose de vez en cuando. Ángela se quedó en la puerta, indecisa. Su impecable imagen de socialité se había venido abajo de la noche a la mañana. Rímel corrido, pelo revuelto,
vestido arrugado, pero, por primera vez en años, no pensó en su aspecto. Grace apareció en el pasillo con una carpeta de documentos amarillentos. Su rostro expresaba una compleja mezcla de emociones, determinación, ansiedad y algo parecido al alivio. He encontrado esto en tu antiguo despacho, susurró, tendiéndole la carpeta a Ángela. Tal vez haya llegado el momento. Ángela aceptó los documentos con manos temblorosas. Historiales médicos de 30 años atrás, certificados de nacimiento y defunción, fotografías, cartas, fragmentos del pasado que tanto se había esforzado por enterrar. Eleanor apareció en el vestíbulo con una bandeja de té. La vieja ama de llaves siempre sabía cuándo crear un momento de paz y consuelo en medio del caos. Colocó las tazas en la mesita junto a la ventana, donde Marcus ya estaba sentado mirando los historiales médicos. «Creo que tenemos que hablar», dijo Grace en voz baja mientras se sentaba en una silla. Ángela abrió la carpeta. En la primera página estaba el certificado de nacimiento, su primogénito, un niño nacido 7 semanas antes de tiempo. El siguiente documento era el certificado de defunción. Términos médicos áridos que ocultaban la tragedia de una joven madre. Nunca dije toda la verdad. La voz de Ángela sonaba cortada. Ni siquiera a Robert. Marcus levantó la vista de las cartas, su interés profesional mezclado con empatía humana. Eleanor se quedó inmóvil contra la pared, con las manos arrugadas aferrando el delantal. No fue solo el bebé lo que perdí aquella noche. Ángela sacó un sobre de fotografías. Perdí la esperanza, la fe, la capacidad de amar. Las fotos muestran a una Ángela joven en una habitación de hospital, una sonrisa feliz, un vientre redondeado, los últimos momentos de serenidad antes de la tormenta. Los médicos dijeron que era una incompatibilidad genética, hojeó el papeleo, que cualquier otro embarazo acabaría igual. Robert no podía aceptarlo. Insistió en la adopción para encubrir mi incapacidad para tener hijos. Grace sollozó en silencio. Recordaba aquella época, cómo Ángela se había convertido poco a poco en una sombra de lo que había sido, cómo había crecido el muro que la separaba del mundo. Cuando adoptamos a Walter, me juré a mí misma que nunca dejaría que supiera la verdad. Ángela desvió la mirada hacia su hijo dormido. Pensé que así le protegería del dolor, pero en lugar de eso, construiste otra prisión, terminó Marcus en voz baja. Por miedo y reticencia. Olivia se agitó en la habitación. Sus pestañas se agitaron y sus ojos se abrieron lentamente. Walter se inclinó inmediatamente hacia adelante, agarrándola de la mano. «Cariño». Su voz era débil. «Está aquí, cariño. Está bien». Walter la ayudó a girar la cabeza hacia la cuna. Ángela entró en la habitación, aún con los papeles en la mano. Olivia se fijó en ella, con el miedo parpadeando en sus ojos. Pero algo en el rostro de su suegra, despeinado, vulnerable, real, la hizo guardar silencio. «Hay algo que tengo que deciros». Ángela se agachó en el borde de la cama. «A todos vosotros». Y empezó a hablar, sobre una joven que soñaba con un niño, sobre la terrible noche en el hospital, sobre la decisión de Robert de ocultar la verdad, sobre los años que pasó temiendo que el secreto saliera a la luz. Cuando llegaste a la vida de Walter, miró a Olivia, vi en ti todo lo que yo no podía ser, libre, feliz, capaz de dar vida. Grace sacó otro sobre de su bolso. Encontré esto en los archivos de la clínica. Ángela, te han mentido. Marcus cogió el informe médico y enarcó las cejas. No era una incompatibilidad genética, fue un error del médico. Ocultaron la verdad para eludir responsabilidades. Un pesado silencio flotaba en la habitación. Ángela miraba fijamente el documento, incapaz de ver las letras. 30 años de miedo, 30 años de autoengaño, todo construido sobre mentiras. «¿Sabes?», dijo Olivia de repente, con voz débil pero firme.
A veces las mayores tormentas realmente traen los cambios más importantes. El pequeño King en la cuna se agitó y gimoteó. Ángela lo cogió instintivamente, pero se detuvo y miró insegura a Olivia. Ella asintió débilmente. Al coger a su nieto en brazos por primera vez, Ángela sintió que las grietas de su corazón empezaban a cerrarse. Unos dedos diminutos le apretaron el pulgar con una fuerza sorprendente, como si le prometieran un nuevo comienzo. Elinor salió de la habitación en silencio, secándose los ojos con el borde del delantal. Al otro lado de la ventana del hospital, la vida seguía su curso. Los coches tocaban el claxon en los cruces, la gente se apresuraba en sus quehaceres, las nubes surcaban el cielo primaveral. Pero dentro de aquella habitación, era como si el tiempo se hubiera detenido, dando a la familia King la oportunidad de curarse. «Vamos a llamarle Robert», dijo Walter de repente, en honor a su abuelo. Ángela levantó los ojos llenos de lágrimas. Él lo habría querido. Siempre quiso nada más que protegernos, a todos nosotros. Grace recogió los papeles desperdigados y los volvió a doblar ordenadamente en la carpeta. Algunos secretos necesitaban ser revelados para que las almas pudieran ser sanadas. Marcus tomó notas en el historial médico de Olivia. Las heridas físicas se curaban más rápido que las mentales, pero ahora esta familia tenía la oportunidad de recuperarse por completo. El sol se elevaba cada vez más, inundando la sala de luz cálida. El pequeño Robert se durmió en brazos de su abuela, sin saber que su nacimiento había cambiado no solo el futuro, sino también el pasado de la familia King. La mansión King recibió a Olivia con un silencio desacostumbrado. Después de una semana en el hospital, la casa parecía ajena y a la vez extrañamente diferente. Las pesadas cortinas estaban abiertas, dejando entrar la luz del sol. Algunas de las rígidas estatuas habían desaparecido, sustituidas por flores frescas en sencillos jarrones. Walter sostuvo suavemente a su mujer mientras subía las escaleras. El pequeño Robert dormía en su portabebés. Su tranquila respiración rompía el zumbante silencio del vestíbulo. Elinor se adelantó, abriendo puertas y acomodando los cojines de los sofás. En el salón les esperaba Ángela. Estaba sentada en un sillón, inusualmente sencilla, con una blusa de seda y pantalones en lugar de su habitual traje de noche. Sobre la mesa había un álbum de fotografías, viejas instantáneas que hacía años que no abría. «Ya tengo lista la habitación de los niños». Su voz sonaba insegura, nada parecida a la de la otrora imperiosa dueña de la casa. «Espero que no te importe que haya elegido la habitación contigua a tu dormitorio». Olivia bajó lentamente al sofá, todavía débil por la operación. Walter trasladó con cuidado a su hijo dormido a la cuna especialmente preparada. La luz de las altas ventanas caía sobre las cortinas de encaje, creando un caprichoso dibujo en las paredes. «He encontrado estas fotos». Ángela pasó con cuidado la página del álbum. «Aquí es donde Robert padre sostiene a Walter en brazos por primera vez. Siempre supo encontrar las palabras adecuadas, no como yo». En la foto, un joven de ojos bondadosos sostenía al niño, con el rostro radiante de orgullo y amor. Walter se inclinó hacia él, contemplando las facciones del padre que había perdido demasiado pronto. «Sabes», Ángela miró a su cuñada, «él te habría aprobado». Robert siempre apreciaba la sinceridad y la fortaleza en las personas. Elinor trajo una bandeja de té, el mismo juego de porcelana fina que solía reservarse para los invitados importantes, pero ahora aquellas tazas parecían simbolizar algo nuevo, un nuevo comienzo en la familia. Marcus llamó esta mañana. Walter se sentó junto a su mujer. Dijo que todas las pruebas eran normales. Al mencionar el nombre de su amigo, Ángela se estremeció ligeramente. Recordó lo arrogante que había sido con el joven médico, considerándolo indigno de su círculo social. Ahora aquella arrogancia le parecía ridícula y mezquina.
El pequeño Robert se agitaba en su cuna, con la cara arrugada, dando a entender que lloraba. Olivia intentó levantarse, pero Angela fue más rápida. «Déjame», cogió suavemente a su nieto en brazos. «Sabes, tenías exactamente la misma expresión en la cara cuando entraste por primera vez en esta casa, igual de decidida y un poco asustada». Olivia rió inesperadamente, y aquella risa sincera pareció derribar los últimos vestigios del muro que los separaba. Walter miró a las dos mujeres más importantes de su vida con asombro y esperanza. Grace entró en la habitación cargada con un montón de papeles. «Angela, he encontrado algo más en los archivos de la clínica. Creo que deberías ver esto». Angela entregó con cuidado el bebé a Walter y cogió los papeles. Sus manos temblaron ligeramente al leer el informe médico de 30 años de antigüedad. Lo sabían, le tembló la voz. Sabían que les habían diagnosticado mal, pero decidieron ocultar la verdad. «Podríamos demandar», sugirió Walter. «El plazo de prescripción en casos como este». «No», Angela negó con la cabeza. «La venganza no nos devolverá los años perdidos. Quizá no sea hora de arreglar el pasado, sino de construir un futuro». Olivia observó a su suegra con creciente comprensión. No era una arrogante mujer de la alta sociedad, sino una mujer que había aprendido a vivir con su dolor, convirtiéndolo en una armadura. Ahora esa armadura empezaba a resquebrajarse, dejando al descubierto un corazón vivo y herido. «He ordenado que preparen el jardín de invierno», se levantó Angela, enderezando las arrugas invisibles de sus pantalones. «Es luminoso y cálido. Quizá te guste pintar allí cuando hayas reunido fuerzas». Olivia enarcó las cejas, sorprendida. Nunca le había hablado a su suegra de su afición a la pintura, manteniendo ese talento en secreto como tantas otras cosas. «Eleanor me lo contó», sonrió Angela ligeramente. «Siempre sabía más de nosotras que nosotras mismas». La vieja ama de llaves, que estaba arreglando las tazas, asintió con recato. Sus sabios ojos habían visto cómo cambiaba la familia King, cómo el miedo y el dolor daban paso a la comprensión y el perdón. «También encontré esto». Angela sacó una carpeta del cajón de su escritorio. «Los bocetos de tu galería. Walter me los enseñó hace mucho tiempo, pero entonces no quise verlos». Olivia cogió la carpeta, sus dedos tocaron ligeramente los bocetos a lápiz. El sueño de tener su propia galería de arte lo había enterrado al casarse en una familia en la que el arte no se consideraba una afición seria. «El edificio de la calle 16 sigue vacío», comentó Angela con indiferencia. «Bonito barrio, grandes ventanales, el lugar perfecto para una galería». Walter miró sorprendido a su madre. Ella nunca había aprobado los empeños artísticos de su nuera, considerándolos un desatino indigno de la familia King. «Pero tus amigos», Olivia comenzó. «Mis verdaderos amigos aceptarán a mi familia tal como es», dijo Angela con firmeza. «Y el resto de vosotros, bueno, quizás sea hora de reconsiderar vuestro círculo social». El pequeño Robert lloró, reclamando atención. Sus gritos resonaron por toda la casa, desplazando a los fantasmas del pasado. Angela fue la primera en dar un paso hacia su nieto, pero se detuvo, dando a Olivia la oportunidad de actuar. «Nos las arreglaremos juntas», dijo en voz baja, observando cómo su cuñada calmaba al niño. «Si nos dejas». En ese momento, una ráfaga de viento entró por la ventana, barriendo las páginas del álbum. Las fotos se esparcieron por la habitación, fragmentos del pasado que se plegaban en una nueva imagen. Eleanor empezó a recoger las fotos, pero Angela la detuvo. «Déjalo». Miró cómo la luz del sol jugaba con la superficie brillante de las fotos. A veces hay que dejar que las cosas se desmoronen para volver a recomponerlas. «Cierto». Grace observó a su amiga con una cálida sonrisa. Por primera vez en 30 años, no solo vio dolor, sino también esperanza en los ojos de Angela.
Walter rodeó con el brazo los hombros de su esposa, con un tacto suave y confiado. Fuera de las ventanas de la mansión, Washington D.C. bullía en primavera, una ciudad donde cada día traía nuevos comienzos. También en el hogar de los King comenzaba un nuevo capítulo, no perfecto, con sus propias complicaciones y contratiempos, pero real. La primavera cobraba impulso en Washington. Los cerezos en flor del jardín de la mansión King dejaban caer delicados pétalos, alfombrando de rosa los caminos. Había pasado un mes desde la llegada del pequeño Robert, un mes que había cambiado la rutina de la antaño primorosa casa. Olivia estaba sentada en una silla de mimbre en el invernadero, colocando su caballete de modo que la luz de la mañana cayera sobre el lienzo en el ángulo justo. Su mano guiaba el pincel con confianza, creando un retrato de su suegra con su nieto en brazos. Ángela posaba quieta, pero su pose era natural, desprovista de la mojigatería habitual. Eleanor se deslizaba silenciosamente entre las habitaciones, manteniendo habitualmente el orden, pero ahora la casa estaba llena de cosas de bebé, pañales, juguetes, biberones. El austero interior victoriano iba cobrando vida poco a poco, lleno de calidez y comodidad. «Tienes un don asombroso», dijo Angela mirando el retrato casi terminado. «Ves a las personas tal y como temen ser». El pequeño Robert se retorcía en brazos de su abuela, reclamando atención. Sus dedos regordetes aferraban un collar de perlas, antaño una reliquia sagrada, ahora una simple joya. En el despacho de Walter se estaba celebrando una reunión con los contratistas. La renovación del edificio de la calle 16 estaba muy avanzada. La futura galería de Olivia iba tomando forma. Grandes ventanales, techos altos, un espacio lleno de luz y posibilidades. Grace apareció por la tarde, cargada con carpetas de documentos sobre la clínica en la que se había producido el fatal error 30 años atrás. Ahora esos papeles iban a servir para otra cosa. Ángela había decidido crear un fondo para ayudar a las madres jóvenes que se enfrentaban a errores médicos. Los abogados han preparado todo el papeleo necesario. Grace extendió los papeles sobre el escritorio de caoba. Pero hay una complicación. Tendremos que contar tu historia públicamente. Ángela se quedó paralizada y sus dedos tocaron distraídamente su collar de perlas. La costumbre de guardar secretos familiares estaba demasiado arraigada. Olivia dejó el cepillo a un lado, observando atentamente a su suegra. «¿Sabes?», dijo Ángela lentamente. «He pasado mucho tiempo levantando muros para protegerme del dolor, y al final, esos muros solo multiplicaban el sufrimiento, el mío y el de los demás». Marcus Preston entró en la habitación para examinar a un joven paciente. Su presencia en la casa de los King se había convertido en habitual, aunque al principio había parecido impensable. «El informe médico para la fundación está listo», informó, sacando un estetoscopio. «La clínica ha admitido su responsabilidad. Están dispuestos a cooperar». Olivia observó cómo las manos seguras del médico examinaban al bebé. Marcus había cambiado en un mes. Había desaparecido la cautela de su mirada y había aparecido una suave sonrisa. Ya no se sentía como un extraño en esta casa. «Robert estaría orgulloso de ti», dijo Eleanor de repente, volviéndose hacia Angela. «Siempre creyó que algún día encontrarías la fuerza para dejar atrás el pasado». Angela se volvió bruscamente hacia el ama de llaves. En 30 años, era la primera vez que Eleanor se permitía un comentario tan personal. En los ojos de la vieja criada se leía genuina devoción y comprensión. Walter terminó la reunión y se unió a la familia. Su mano descansaba habitualmente sobre el hombro de su esposa y su pulgar acariciaba distraídamente el cuello de Olivia. La confianza de un hombre que por fin había encontrado la paz interior era evidente en aquel simple gesto. «Los contratistas prometen terminar las obras principales de la galería en 2 meses», informó. «Justo a tiempo para la inauguración de la temporada de otoño. Si no te importa». Olivia miró a su suegra.
Me gustaría que la primera exposición fuera sobre historias familiares, retratos, documentos, cartas, cualquier cosa que hable del viaje del dolor a la curación. Ángela se quedó en silencio, mirando el retrato inacabado. Una mujer a la que apenas reconocía la miraba desde el lienzo, una sonrisa suave, una mirada viva, una auténtica felicidad por estar con su nieto. «¿Sabes?», dijo Marcus de repente, guardando su instrumental médico, «hay un concepto en medicina que se llama cicatrización secundaria. Cuando una herida es demasiado profunda para curarse de inmediato, se cura gradualmente, de dentro hacia afuera. Lleva más tiempo, pero el resultado suele ser más duradero». Grace asintió comprensiva. Podía ver cómo su amiga cambiaba, no de forma brusca ni desafiante, sino gradualmente, como si se descongelara tras un largo invierno. Se oyó el ruido de un coche que entraba en el jardín. Habían llegado los representantes de la organización benéfica. Ángela enderezó los hombros, pero su postura ya no era altiva, sino digna. «Ya es hora», le entregó suavemente su nieto a Olivia. «Creo que es hora de contar nuestra historia, toda la historia». Olivia acunó a su hijo contra su pecho, sintiendo su pequeño corazón latir al compás del suyo. Walter los abrazó a los dos, y en ese abrazo estaba todo el amor que había faltado en esta casa durante tanto tiempo. Eleanor abrió las altas puertas del salón, dejando entrar la brisa primaveral y a los nuevos invitados. Las mismas puertas que una vez habían separado a la familia King del mundo exterior, ahora invitaban a ese mundo a entrar. El retrato del caballete seguía inacabado, símbolo de que la historia de la familia King aún se estaba escribiendo, pero ahora cada nuevo trazo no añadía sombras, sino luz. Marcus se quedó en la puerta, mirando a Ángela bajar las escaleras hacia los representantes de la fundación. Había una nueva gracia en su andar, la gracia de una mujer dispuesta no solo a decir la verdad, sino a vivirla. Grace recogió los papeles de la mesa. Una vieja fotografía de la joven Angela y Robert sosteniendo al recién nacido Walter brillaba entre los papeles de negocios. En el reverso, en tinta descolorida, se leía «Un nuevo comienzo». Aquellas palabras cobraban ahora un nuevo significado. Fuera de las ventanas de la mansión, la ciudad primaveral bullía. Washington se preparaba para otra temporada de cerezos en flor, una época de renovación y esperanza. La primavera también llegaba a la casa de los King, tarde pero no por ello menos hermosa. El calor del verano envolvía a Washington en una bruma sofocante. En la futura galería de Olivia, los trabajos de acabado estaban en pleno apogeo. Los martillos golpeaban, los taladros chirriaban y el polvo de la construcción flotaba en el aire. Las altas ventanas estaban abiertas de par en par, dejando entrar el aire caliente de la ciudad y el ruido de la calle. Olivia estaba de pie en medio de la sala principal, estudiando los planos de los cuadros. Llevaba el pelo revuelto y los vaqueros manchados de pintura. El pequeño Robert dormía plácidamente en una cuna portátil instalada en un rincón relativamente tranquilo. Marcus había aparecido de improviso. Su presencia aquí en pleno día era inusual. Parecía ansioso, con unos papeles en las manos. «Tenemos que hablar». Su voz sonaba tensa. «En privado». En un pequeño despacho instalado provisionalmente en una habitación trasera, Marcus extendía informes médicos sobre una mesa. Sus dedos se crisparon ligeramente, un signo de extrema excitación poco característico del médico, habitualmente imperturbable. «Tengo los resultados de las pruebas adicionales», señaló los gráficos y las tablas. «Han salido a la luz nuevos detalles del historial médico de Ángela. Lo que ocurrió hace 30 años no fue un accidente». Olivia se hundió en una silla, sintiendo que el suelo se iba bajo sus pies. En la habitación contigua, los obreros de la construcción seguían trabajando. «Alguien manipuló deliberadamente los resultados de las pruebas», dijo Marcus en voz baja, como si temiera que las paredes lo oyeran.
Robert padre estaba involucrado en una compleja operación financiera en aquella época. Tenía enemigos lo bastante poderosos como para llegar incluso a los historiales médicos. Un camión de bomberos pasó zumbando al otro lado de la ventana. Su sirena ahogó todo sonido por un momento. Olivia se quedó mirando los papeles, tratando de entender lo que había oído. 30 años de dolor, miedo y alienación. ¿El resultado de la venganza de otra persona? Walter entró en la galería, con el traje arrugado tras un largo día en la oficina. Cuando vio a Marcus, se quedó inmóvil en el umbral del estudio. Algo en las posturas de su mujer y su amigo le decía que algo grave había ocurrido. «Creo que es mejor que tu madre no lo sepa todavía», recogió Marcus el papeleo. «Al menos hasta que estemos seguros de todo definitivamente». «No», se levantó Olivia, su voz sonaba firme. «No más secretos, ya han arruinado bastante a esta familia». En ese momento, la propia Ángela entró en la galería. Tenía un aspecto poco familiar. Un sencillo traje de lino, sin excesivas joyas. Los últimos meses no solo habían cambiado su carácter, sino también su aspecto exterior. «Ya he oído bastante», se detuvo en la puerta del despacho. «Robert siempre decía que su pasado nos alcanzaría algún día, solo que no pensé que ocurriría así». Le temblaba la voz, pero mantenía una postura firme. Eleanor, que había aparecido sigilosamente cerca, le tendió en silencio un vaso de agua. La vieja ama de llaves siempre estaba ahí cuando se la necesitaba. ¿Algún nombre? Walter dio un paso hacia su madre. ¿Papeles? ¿Algo que nos sirva? Marcus negó con la cabeza. La mayoría de los implicados ya están muertos. El resto están demasiado bien protegidos. Pero no se trata de venganza, sino de curación, terminó Olivia por él. De dejar por fin atrás el pasado. De verdad. El pequeño Robert gritó. Su voz resonó en el espacio vacío de la galería. Ángela fue la primera en acercarse a su nieto, con pasos seguros a pesar del golpe que acababa de recibir. «¿Sabes?», cogió al niño suavemente en brazos. «Llevo mucho tiempo buscando culpables. En mí misma, en los demás, en las circunstancias. Y ahora me doy cuenta de que no se trata de quién tiene la culpa. Se trata de cómo seguir adelante». Grace, al llegar en su coche, sorprendió a toda la familia en un extraño aturdimiento. Su ojo perspicaz evaluó rápidamente la situación. «Tengo noticias sobre la fundación», sacó una carpeta. «Ya se ha ayudado a las 5 primeras familias. Sus historias son muy parecidas a la tuya, Ángela». Algo brilló en los ojos de Ángela. No dolor ni rabia, sino comprensión. Miró a su nieto dormido, luego a su nuera, a su hijo, Marcus, a todos aquellos que se habían convertido en su verdadera familia, sin máscaras ni convenciones. «Tal vez ese era el objetivo», dijo en voz baja pero con confianza, «para poder ayudar a otros a pasar por lo que yo misma pasé, para que el dolor se convirtiera en fuerza». Walter pasó el brazo por los hombros de su madre, un gesto que le había parecido imposible hacía solo unos meses. Olivia volvió a los dibujos, pero ahora una nueva idea se formaba en su cabeza. La primera exposición, pasó la mano por el papel. «Debería hablar de algo más que de nuestra familia, sobre todas las familias cuyas historias son como la nuestra, sobre el viaje del dolor al perdón». Los obreros de la construcción terminaron su trabajo del día y la sala quedó en silencio. El sol se acercaba al ocaso y sus rayos coloreaban las paredes blancas con tonos cálidos. El polvo se iba asentando poco a poco, revelando el contorno de la futura galería. Marcus reunió los expedientes médicos. «Continuaré la investigación, no por venganza, sino por la verdad. Hay que contarla». Eleanor trajo té, no en un juego ceremonial, sino en sencillas tazas de cerámica. En la bandeja había bollos de canela caseros, un pequeño gesto de cariño que se había convertido en tradición. «¿Sabes?». Grace tomó asiento junto a su amiga.
A veces los secretos más oscuros conducen a la luz más brillante. Ángela asintió, sin apartar los ojos de su nieto. En su sueño sereno vio un futuro, no perfecto ni despejado, pero real. Un futuro en el que la verdad no destruía, sino que curaba. Walter y Olivia se inclinaron sobre los planos, discutiendo los detalles de la futura exposición. Sus voces sonaban apagadas, mezcladas con el ruido de la ciudad nocturna que se oía tras las ventanas. Marcus se quedó en la puerta, observando aquella escena tan sencilla y tan significativa. «Saldremos de esta», dijo Ángela, y por primera vez en mucho tiempo no había miedo ni amargura en su voz. Solo la tranquila confianza de una mujer que por fin se había encontrado a sí misma. Al otro lado de las ventanas empezaba a anochecer. Washington se preparaba para la noche. Las farolas estaban encendidas, la gente se iba a casa, cada uno con su propia historia, su propio dolor y su propia esperanza. Las luces también se encendían en la futura galería de Olivia, transformando el espacio vacío en un acogedor santuario para una familia que aprendía a estar junta de nuevo. La galería de Olivia se preparaba para abrir. Los últimos rayos de sol de septiembre entraban por las altas ventanas, creando un caprichoso juego de luces y sombras en las paredes encaladas. Cuadros y fotografías colgados en las paredes contaban historias, no solo de la familia King, sino de otras personas que habían pasado por calvarios similares. Ángela se detuvo frente a la pared central, donde estaba el tríptico de Olivia. 3 retratos: el pasado, el presente y el futuro de la familia. El primero mostraba a una joven Ángela con Walter recién nacido, con los ojos llenos de un dolor oculto. El segundo es un momento dramático en su aniversario. El tercero muestra a Ángela con el pequeño Robert en brazos, su rostro resplandeciente de serena sabiduría. Elinor colocó las flores en jarrones altos, no orquídeas rígidas, sino flores silvestres frescas que dan al espacio calidez y acogimiento. Cada ramo estaba cuidadosamente colocado, como si estuviera creando su propia obra de arte. En el rincón más alejado de la galería, Marcus hablaba en voz baja con representantes de la comunidad médica. Tras descubrir la verdad sobre los sucesos de hacía 30 años, había iniciado un programa para prevenir los errores médicos. Su proyecto recibió el apoyo inesperado de varios grandes hospitales. Los documentos están listos para ser firmados. Grace colocó la carpeta sobre la mesa delante de Ángela. La fundación se pondrá en marcha oficialmente en cuanto abra la galería. Olivia daba los últimos retoques a la exposición. Su embarazo ya era visible. Su segundo hijo nacería en primavera. Esta vez, la familia recibió la noticia con alegría y esperanza. Walter entró en la galería con el pequeño Robert en brazos. El niño se había hecho mayor, sus ojos curiosos por ver lo que ocurría a su alrededor. Sus rasgos se parecían mucho a los de su abuelo. La misma expresión de serena confianza, los mismos ojos atentos. «Ha llegado una carta del Consejo de Administración». Walter tendió un sobre a su madre. «Han aceptado tu dimisión. La empresa pasa a estar bajo mi dirección». Ángela asintió. La decisión de alejarse de la dirección de la empresa familiar no había sido fácil para ella, pero ahora se daba cuenta de que había llegado el momento de cambiar. Su nuevo papel en la organización benéfica requería un compromiso total. «¿Sabes?», pasó la mano por la superficie brillante de la fotografía de ella y Robert Sr. el día de su boda. Él siempre decía que la verdadera fuerza no estaba en el control, sino en dejarse llevar. El primer grupo de invitados entró en la galería, familias que habían recibido ayuda de la fundación. Sus historias, recogidas en fotografías y documentos, formaban una parte importante de la exposición. Cada historia era un viaje de la desesperación a la esperanza. Eleanor puso discretamente la mano en el hombro de Ángela. Este simple gesto contenía más apoyo que 1000 palabras.
La vieja ama de llaves, que se había convertido prácticamente en un miembro más de la familia, comprendía mejor que nadie el viaje que su ama había tenido que hacer. «Mamá», Walter se detuvo junto al tríptico. «¿Nunca te arrepientes de que la verdad saliera a la luz?» Angela miró a su hijo. Ya no era solo el heredero del negocio familiar, sino un hombre maduro que comprendía el valor de la honestidad y el perdón. «La verdad es liberadora», se acercó a su nuera, ayudándola a asegurar la última foto. «Aunque duela al principio». Marcus terminó de hablar con los médicos y se unió a la familia. Su relación con los reyes había pasado de médico a confidente, a guardián no solo de su salud, sino también de sus historias. «Los resultados de la investigación se darán a conocer el mes que viene», habló en voz baja pero segura. «Muchos en la comunidad médica creen que cambiará el sistema». Olivia ajustó el cartel bajo una de las fotos. La foto era de una mujer joven con un bebé, una de las personas a las que la fundación había ayudado. Su historia coincidía notablemente con la de Angela. «A veces pienso», dijo Grace mientras observaba a su amiga, «que todo lo que ocurrió estaba predeterminado, para que pudieras ayudar a otros a pasar por lo que tú misma pasaste». El pequeño Robert se acercó a su abuela y Angela lo cogió en brazos. Su cuerpo cálido y confiado se apretó contra ella, recordándole que el amor es más fuerte que el dolor y que el presente es más importante que el pasado. Los invitados seguían llegando a la galería. Los periodistas preparaban cámaras y micrófonos. La inauguración de la galería y el lanzamiento de la obra benéfica habían atraído la atención de los medios. Pero ahora, Angela no buscaba impresionar. Solo le interesaba la verdad, sencilla y curativa. «La inauguración oficial será dentro de 1 hora», comenzó Eleanor encendiendo las luces adicionales. El crepúsculo de la tarde coloreaba la sala en tonos suaves, creando una atmósfera especial de confianza. Olivia se detuvo ante su último cuadro, un retrato de grupo de la familia King. Los mostraba a todos en el jardín de invierno. Angela con su nieto, Walter abrazando a su mujer embarazada, Grace y Eleanor al fondo, Marcus ligeramente apartado pero formando parte de la composición. «El pasado no determina el futuro», dijo Angela mientras miraba el cuadro. «Solo nos enseña a apreciar el presente». Fuera de las ventanas de la galería, el día de septiembre iba declinando. Washington se preparaba para la noche. Las luces se encendían, la gente se iba a casa, cada uno con su propia historia de pérdidas y ganancias. Y en la galería de Olivia se reunía una familia que aprendía a transformar el dolor en sabiduría y el miedo en amor. La brisa primaveral jugaba con las cortinas de la habitación infantil de la mansión King. Había pasado exactamente 1 año desde la llegada del pequeño Robert, un año que había cambiado la vida de la familia hasta hacerla irreconocible. Los enormes retratos de los antepasados seguían colgados en el vestíbulo, pero ahora sus miradas severas se veían suavizadas por las risas de los niños y el calor de la nueva vida. Olivia estaba sentada en una mecedora, amamantando a su hija recién nacida Elizabeth. El pequeño Robert jugaba en la alfombra bajo la supervisión de Eleanor, construyendo una torre de cubos de madera. Su rostro concentrado recordaba notablemente la expresión de su abuelo en las viejas fotografías. La galería de la calle 16 prosperaba. Las exposiciones mensuales atraían no solo a amantes del arte, sino también a personas en busca de apoyo y comprensión. El espacio se convirtió en un lugar de encuentro para familias que pasaban por luchas similares. Angela se mudó a una pequeña casa cerca de la mansión. Su nuevo hogar era sorprendentemente diferente del anterior. Habitaciones luminosas, muebles sencillos y elegantes, un jardín donde pasaba tiempo con sus nietos. Su condición de mujer de la alta sociedad ya no definía su vida. Aquella tarde la familia se reunió en la mansión para el tradicional almuerzo de los domingos. Walter había regresado de un viaje de negocios, su traje sustituido por un cómodo jersey. Dirigir la empresa familiar era exigente,
pero ahora encontraba tiempo para lo más importante, la familia. Grace estaba poniendo la mesa en el comedor, donde solían celebrarse las primorosas recepciones. Ahora se respiraba un ambiente acogedor. Servilletas de lino en lugar de almidonadas, vajilla sencilla en lugar de porcelana de ceremonia, flores frescas en jarrones de cerámica. Marcus llegó con los últimos resultados de la investigación. En un año de trabajo, su comisión había descubierto docenas de casos de errores médicos ocultados deliberadamente a los pacientes. La King Charitable Foundation había ayudado a muchas familias a obtener no solo indemnizaciones, sino también el apoyo que necesitaban. Hecha un vistazo, Ángela extendió sobre la mesa las fotos del último acto benéfico. Las imágenes captaban los rostros felices de los niños y los padres que habían recibido ayuda de la fundación. Eleanor contribuyó con una fuente de asado dominical, su especialidad, ahora parte integrante de las comidas familiares. El aroma de las especias llenaba la habitación y se mezclaba con el del pan recién horneado. El caballete de Olivia estaba en el estudio de Walter, que se había convertido en un rincón infantil. Seguía pintando, inspirándose en los momentos sencillos de la vida familiar. Su última serie de cuadros, Healing, fue aclamada por la crítica y, lo que es más importante, ayudó a muchas personas a reconciliarse con su propio pasado. ¿Recuerdas aquel día? Ángela cogió suavemente a su nieta en brazos. Cuando todo cambió, Olivia asintió. El día del aniversario, que en aquel momento había parecido un desastre, había supuesto un punto de inflexión en la vida de la familia. El dolor y el miedo acumulados durante años habían encontrado por fin una salida, convirtiéndose en una fuente de fuerza y comprensión. El pequeño Robert corrió hacia su abuela y le tendió un dibujo. En el papel, la mano de un niño había dibujado unas figuras, toda la familia cogida de la mano. Ángela apretó el dibujo contra su pecho, sintiendo que los ojos se le llenaban de lágrimas. Walter abrazó a su mujer mientras contemplaba la escena. En su despacho había ahora una foto de su padre, no un retrato formal, sino una simple instantánea de Robert padre sonriendo mientras sostenía a su hijo en brazos. A veces pienso, dijo Grace, arreglando los electrodomésticos, que Robert vio venir todo esto. Por eso insistió en conservar todos los documentos. Eleanor asintió, recordando cómo años atrás había ayudado a su casero a esconder papeles importantes en un escondite detrás de las estanterías. Ahora esos papeles estaban ayudando a otras familias a obtener justicia. Marcus sacó de su maletín una carpeta con nuevos datos de investigación. Su trabajo había ayudado a cambiar los protocolos de varias grandes clínicas, haciendo que la atención médica fuera más transparente y humana. Nunca creí que la historia de una familia pudiera cambiar el sistema, pero ahora lo veo. A veces solo hace falta una chispa de verdad para encender el fuego del cambio. Fuera de las ventanas de la mansión, los cerezos florecían como símbolo de renovación y esperanza. Sus delicados pétalos se arremolinaban en el aire, cubriendo el suelo con una alfombra de color rosa. Era como si la naturaleza celebrara con la familia King el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Elizabeth se durmió en brazos de su abuela, su carita irradiaba serenidad. Ángela meció a su nieta con suavidad, recordando cómo una vez había tenido miedo de abrir su corazón, de dejar entrar un nuevo amor. Tenemos que decírselo, miró a la niña dormida. Cuando llegue el momento, toda la verdad, sin ambajes, para que sepan que hasta la herida más profunda puede ser una fuente de fortaleza. Olivia se acercó al caballete donde había un retrato inacabado de la familia. Sus rostros cobraron vida en el lienzo. No eran perfectos, con las marcas de su terrible experiencia, pero brillaban con una luz interior de comprensión y aceptación. La historia no termina, añadió al retrato. Continúa en ellos, en los que ayudamos, en cada nuevo día. Walter abrió las puertas francesas que daban al jardín.
El aire primaveral entró en la habitación, trayendo consigo el olor de los cerezos en flor y la promesa de nuevos comienzos. El pequeño Robert salió corriendo a la terraza y su risa se mezcló con el canto de los pájaros. «Sabes, mamá», Walter rodeó los hombros de Ángela con el brazo. «Papá estaría orgulloso, no por la empresa ni por el dinero, de lo que se ha convertido nuestra familia». Grace se enjugó discretamente una lágrima, recordando el largo viaje de su amiga desde la desesperación hasta la sabiduría. Eleanor puso el último plato en la mesa, una tarta de manzana hecha con una vieja receta de la familia King. «Es hora de cenar», anunció, y en su voz se percibía el mismo amor y cuidado que habían mantenido unida a la familia todos estos años. Se reunieron alrededor de la mesa, no como extraños unidos solo por un apellido, sino como una verdadera familia que había aprendido a apreciar cada momento que pasaban juntos. Ángela miró alrededor de la mesa y sintió que su corazón se llenaba de gratitud. Al otro lado de la ventana, el sol se ponía, pintando el cielo de suaves colores pastel. Washington se preparaba para el atardecer, pero en casa de los King era como si el tiempo se hubiera detenido, regalando a estas personas otro precioso momento de unión y amor. La historia de la familia King no había terminado. Se había transformado, como ellos mismos se habían transformado. De las cenizas de viejos resentimientos y miedos nació algo nuevo, más fuerte, más real. Y en esta nueva realidad había sitio para todos, para la risa de los niños y la sabiduría de los mayores, para el arte y la caridad, para el perdón y la esperanza.